hombres y mujeres del mundo. El día pasado estuve en una entrevista con un joven comunicador de gran futuro. En el programa tiene su canal, ya su plataforma. Me hizo una entrevista para ver quién soy, de dónde provengo, o sea, de mi vida. Pero cayó el tema político y me hizo una pregunta, que quién era el malo, si la política o el político. Y esa pregunta me llenó de mucha curiosidad y me he detenido a pensar en ella. En primer lugar, quiero decirle que la historia conoce un gran pensador, un sabio, que se llamó Carlos Marx. Carlos Marx es el inspirador de la economía en el mundo socialista y del esquema de la política socialista. Y dijo que todo ser humano es un animal político. Todos, de una forma u otra, estamos dentro del mundo de la política, opinamos, nos quejamos, gritamos, hasta nos involucramos en guerras civiles, en revoluciones. Los trabajadores participan a través de sindicatos y expresan sus inconformidades a través de huelgas que paralizan las labores de las fábricas. Los campesinos, sepan o no sepan leer y escribir, también cuando sienten el peso de las injusticias y de la discriminación, se unifican, actúan y accionan juntos en protestas por sus derechos fundamentales. A su vez, en los barrios, cuando hay inseguridad, cuando hay robo, cuando hay crimen y cuando hay pobreza extrema y no se sabe dónde buscar la comida, reaccionan. Esos son gestos políticos. Porque la política es una ciencia. Hay que estudiar la sociedad. Hay que estudiar el medio ambiente, el ecosistema. La política es la que nos lleva a saber cómo y por qué nacimos y para qué nacimos. Y ocurre que cuando estamos siendo formados, esculpidos en el vientre de la madre, no se está diciendo si somos buenos o somos malos. Se está partiendo del principio que venimos de la carne, vamos hacia ella y vamos a salir del vientre con el concepto de que somos seres humanos, parte de la especie humana y que somos buenos. Los hombres, por ejemplo, cualesquiera que ellos sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece ser bueno. Nacemos con el anhelo, la intención, el deseo de ser bueno. Todo empieza en el trayecto de la vida, de la forma como somos educados, de la forma como el Estado, el gobierno o los gobiernos nutren a los pueblos de sus necesidades y le ofrecen respuestas. Le dan a mi madre todo el derecho y la oportunidad de poder parir en un hospital con médicos, con tranquilidad y en paz. Le dan a mi madre la oportunidad de poder tener leche en su seno porque la alimentan. El Estado le proporciona, sea pobrecita, sea morena, sea blanca. No importa el color de su piel ni su situación económica, el Estado debe ofrecerle. Uno nace y debe de nacer protegido por el médico, por la medicina, protegido por el Estado. El nacimiento de uno es algo que se va desarrollando y nos va perfeccionando en el hogar. Pero es un hogar lleno de pobreza, llena de vicisitudes. No hay para darle leche al hijo.
No hay con qué mandarlo a una escuelita a los 2 años, a los 3 años, a una estancia infantil. No lo educamos porque no podemos. Y el barrio está lleno de drogas, de narcotraficantes. Hay crimen por aquí, crimen por allí, lo hay en la alta sociedad, pero lo ocultan. Allí se ve, allí está el desnudo. Pero puede ser que mi madre y mi padre recen el Santo Rosario y conversen conmigo como niño. Y rezando el Santo Rosario se va cultivando la unidad y la valía y comprendiendo las palabras, de dónde vienen y qué significan. Porque una familia es el núcleo más importante, el más pequeño. La familia es un pequeño estado donde está el rey, donde está la reina y donde estamos los súbditos que somos los hijos. Está el que trabaja en la casa, el que coparticipa en el hogar. Eso permite que los padres y los hijos hablen. Pero si hay problema, si hay violencia en el hogar porque no hay cómo dar respuesta económica a las deudas, entonces cae el mundo de la violencia y ese es un vicio que se va motivando y va provocando situaciones de incertidumbre en los hijos, en la prole. Pero el hombre no es malo, la mujer no es mala. Por naturaleza somos buenos, somos sanos. El poeta lo pinta, solo respiraría guerra el ser humano, porque sería incapaz de unirse con nadie, como sucede a las aves de rapiña. Pero no nos unimos cuando nos inspira el odio, la maldad. La política, por tanto, tampoco es mala, porque es la condescendencia, la respuesta del ser humano con su pensamiento. Es el ser humano quien busca unirse, hablar uno al otro, intercomunicarse, comprender cuáles son las leyes que debe de darse una comunidad para vivir dentro del manto y el marco de la justicia a través del respeto de las normas legales que se trabajen para una sociedad o para un pueblo. Pero para eso el ser humano tiene que aprender a no estar lleno de vicios, ni de vanidades, ni de anhelos de superabundancia. Para eso el ser humano tiene que comprender la humildad y el trato con los demás, cómo compartir en sociedad. Y cuando eso se expresa, no hay maldad, no hay arrogancia y no hay un interés particular. Por ejemplo, te puedo citar el caso de los taínos en nuestra tierra, en el Caribe, por ejemplo, en nuestro país. Cuando nació, eran indígenas. Pasó con los mayas, los aztecas en México. Pasa con los aztecas en Guatemala. Pasa con aquellos que vivieron y viven todavía en la selva del Orinoco en Venezuela. Nuestros países hoy de América Latina fueron habitados por hombres y mujeres donde no se conoció la maldad, porque no hubo propiedad privada. Nadie podía decir este caballo es mío. Nadie podía decir este material, esta computadora es mía. No existía esa expresión. ¿Por qué? Porque lo que había era para todos y de todos. Los indígenas, por ejemplo, los taínos, construían sus chozas con hierbas, con lodo, pero la hacían a la redonda. Y para caminar la misma distancia para buscar el agua que hacían el aljibe, el pozo en el medio, la hacían a la redonda, toda la laguna circular, las chozas, pero hacían el aljibe en el medio para que cada quien tuviera que buscar el agua
recorriendo la misma distancia, y el sol, como va circulando, moviéndose la tierra, los rayos del sol le dieran por igual a cada choza. Pero allá los aztecas y los mayas, por ejemplo, en México, cuando alguien construía su choza, llegaban todos los de las tribus a cooperar en la construcción de la choza, porque saben que en el fondo iba a ser algo para todos, no individual en un momento dado. Cuando alguien tomaba un poco de tierra para el sembradío de lo que sea, maíz, yuca, todos iban a ayudar a arar la tierra, a picar la tierra, a tirar la semilla, a limpiar, todos en conjunto, los de la comunidad, porque eso no era de nadie en particular. La propiedad privada nos va separando porque provoca el yo. Eso es mío, eso es mío. Por esa razón hubo esclavitud. Por esa razón, porque eso es mío, quise que también parte de la especie humana fuera mía, propiedad mía, y de ahí nace la esclavitud. Tratan al ser humano como una vaca, como un becerro, como una yegua, como un burro. Pero no que el ser humano sea malo. Lo hemos hecho malos muchas veces. Por ambición y persecución de tener poder en el mundo, las grandes potencias, por ejemplo, provocan invasiones, provocan guerras para quitarle los derechos a los. La política es una ciencia bella porque nos hace pensar, nos hace razonar. Ahora, ¿qué ocurre? Que si tú no ves la política como una expresión de servirle al pueblo, si tú no ves la política para alcanzar una posición de Estado, dirigir el país como presidente, pero es para servirle al pueblo, entonces tú estás motivando la corrupción, tú estás motivando el vicio de aprovecharte de los bienes del otro. Tú estás buscando enriquecerte a costa del patrimonio de un pueblo. Entonces tú no puedes hablar de que eres político, tú eres un traidor a la ciencia política, tú eres un contradictor de la ciencia política y de los principios políticos, porque la política es expresión de poder, pero es un poder para dirigir, es un poder para servir, es un poder para amar y provocar que se amen y se acerquen los seres humanos, ofreciéndoles las vías, las posibilidades de nacer, de estudiar, de formarse, de cultivar el intelecto, de aprender a hablar, de aprender a transmitir y de motivar a la organización y entrelazarnos entre los seres humanos en el barrio, en el campo, en el paraje, en los sectores de ricos, de pobres, sin diferencia. La política es la que te enseña a comprender que no hay negros ni hay blancos para amarnos, que somos iguales. Solo el color de la piel, por la razón cual que sea, que no viene a estudio ahora. La política es la que nos enseña a decir, yo me enamoro de la política porque la veo que ella cultiva mi intelecto, motiva mi corazón y motiva mi conciencia para yo entregarme al otro. Y partir del principio que para bien de todos son los pobres primero. No puedo implementar ni el racismo ni el clasismo. No puedo implementar el yoísmo para mí, eso no es mío, eso es de todos. Entonces pueden haber hombres malos y mujeres malas, pero no la política, sino somos nosotros que la creamos, la formamos. Le damos razón de ser en su existencia y en el movimiento y en la práctica. Pero nosotros podemos autoenvenenarnos por la avaricia. Podemos autoenvenenarnos por el deseo de tener, de querer que me vean en un gran carro. Si usted es presidente de la República,
Usted no tiene ni que andar con guardaespaldas. ¿Qué más guardaespaldas que el pueblo mismo? Pero para eso usted tiene que ganarse el cariño y el respeto y el amor de un pueblo para que sea el pueblo espontáneamente quien lo cuide a usted. Pero usted tiene que hablar con su pueblo. Usted tiene que entremezclarse, intercomunicarse con su pueblo, sea diputado, senador, sea regidor, sea alcalde, cual que sea, pero también tiene que hacerlo como empresario, tiene que hacerlo como obrero. Todos debemos de buscarnos y todos debemos de provocar ese debate, y accionar, que surjan contradicciones para que broten las conclusiones a favor de un pueblo. Pero en la medida en que dejamos de hablar, en la medida que dejamos de buscarnos, en la medida en que dejamos de tocar la puerta del vecino y ver qué le falta y qué desea y qué necesita, dejamos de ser solidarios y nos constituimos en ser individualistas. Si el hombre es infinitamente más sociable que las abejas y que todos los demás animales que viven en la tribu, o en la comarca, es evidentemente, como se ha dicho muchas veces, porque la naturaleza no hace nada en vano. Ella concede la palabra al hombre exclusivamente. Es verdad que la voz puede realmente expresar la alegría y el dolor, y así no les falta a los demás animales, porque su organización les permite sentir estas dos afecciones y comunicárselas entre sí. Pero la palabra ha sido concedida para expresar el bien y el mal, pero saber cuándo es justo y cuándo es injusto el accionar. El hombre tiene esto de especial entre todos los animales, que solo el hombre y la mujer perciben el bien y el mal, lo justo y lo injusto, y todos los sentimientos del mismo orden, cuya asociación constituye precisamente la familia y el Estado. Esto se dijo hace cientos y cientos de años atrás, un gran sabio de la antigua Grecia, conocido como Aristóteles. ¿Desde cuándo se viene diciendo el hombre es bueno? El hombre tiene derecho a hablar, tiene derecho a pensar y tiene derecho a determinar lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto. La política no es fea, es bella porque es para servir. El hombre no es malo, solo aquel que se sale del carril porque quiere ser rico de la noche a la mañana, sin importar la forma, y busca después que pasa por el narcotráfico o por otro sitio querer dar salto. O si viene de la pobreza y te engancha a una posición, quiere que el sol te brille de la noche a la mañana. Yo acepto los empresarios, acepto los ricos, pero cuando lo han hecho a buena lid, dentro del manto de la moral y del respeto y de las reglas del juego, y son leales para servirle también a su pueblo. No hay hombres malos ni mujeres malas. La sociedad es la que debe ser revisada, pero esa sociedad está integrada por hombres y mujeres. Aprendamos a ser solidarios y amorosos. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.